Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que me emociona muchísimo grabar porque vamos a sumergirnos en la vida, en la trayectoria, en el corazón, podríamos decir, de una de las figuras más queridas, más admiradas y también, admitámoslo, más enigmáticas del mundo del espectáculo, Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman, pero no de la manera superficial en la que a veces lo vemos en las revistas o en las redes sociales. Hoy vamos a intentar ir un poco más allá, a descubrir facetas de su vida que quizás no conocías, a entender un poco mejor sus motivaciones, sus sueños, sus desafíos, y a escuchar, en la medida de lo posible, sus propias palabras, sus revelaciones más íntimas. Vamos a repasar su infancia, sus inicios en el mundo del derecho, su inesperada transición a la actuación, el meteórico ascenso a la fama, las dificultades que ha enfrentado en el camino, sus proyectos más ambiciosos y, por supuesto, su visión del amor y del futuro. Así que prepárense un café, pónganse cómodos, porque este viaje va a ser largo e intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de vídeos donde profundizamos en la vida de las celebridades, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán nada de lo que tengo preparado para ustedes. Prometo que habrá mucho más contenido interesante en el futuro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer al Can Yaman más sincero. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Sus padres, Guven Yaman y Gülendam Yaman, son de ascendencia albanesa y macedonia, una mezcla cultural rica que sin duda influyó en su personalidad y en su visión del mundo. Desde muy pequeño Can demostró una inteligencia excepcional y una gran pasión por el aprendizaje. Fue un estudiante brillante destacando en todas las materias, pero especialmente en matemáticas y ciencias. Sus padres siempre lo incentivaron a perseguir sus sueños y a esforzarse por alcanzar sus metas, inculcándole una ética de trabajo y una perseverancia que lo acompañarían a lo largo de su vida. Sin embargo, la infancia de Can no fue un camino de rosas. Sus padres se divorciaron cuando él tenía solo 5 años, lo que supuso un duro golpe para él y para su hermana. El divorcio, como suele suceder, creó una inestabilidad emocional y familiar que marcó su juventud. A pesar de las dificultades, Can siempre se mantuvo fuerte y resiliente, encontrando refugio en los estudios y en el deporte. Practicó baloncesto desde muy joven, llegando a formar parte del equipo de su escuela. El deporte le brindó disciplina, trabajo en equipo y una válvula de escape para las tensiones que vivía en casa. Su dedicación al baloncesto le permitió desarrollar habilidades de liderazgo y una mentalidad competitiva que más tarde le serían de gran utilidad en su carrera artística. A pesar de su talento para el deporte, Can siempre tuvo claro que su futuro estaba en el ámbito académico. Ingresó en la Universidad de Yeditepe, una de las más prestigiosas de Turquía, para estudiar Derecho. Esta elección no fue casualidad. Can desde pequeño demostró una gran capacidad analítica y una fuerte convicción en la justicia. El derecho le pareció la herramienta ideal para defender los derechos de los demás y contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Durante sus años universitarios, Can se dedicó por completo a sus estudios, graduándose con honores y obteniendo una beca para estudiar en Estados Unidos. Esta beca fue un reconocimiento a su excelencia académica y le brindó la oportunidad de ampliar sus horizontes y conocer nuevas culturas. Después de completar sus estudios en Estados Unidos, Can regresó a Turquía y comenzó a trabajar como abogado en una importante firma de Estambul. Su desempeño en la firma fue sobresaliente. Su capacidad para analizar casos complejos, su elocuencia en los tribunales y su dedicación a sus clientes lo convirtieron en un abogado muy solicitado. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Can sentía que algo faltaba en su vida. No se sentía completamente realizado con su trabajo y anhelaba algo más emocionante y creativo. La rigidez y la rutina del mundo legal no terminaban de encajar con su espíritu inquieto y su deseo de explorar nuevas facetas de su personalidad. Fue entonces cuando, de forma inesperada, el destino le dio un giro radical a su vida. Un amigo suyo que trabajaba en la industria del entretenimiento, lo animó a presentarse a un casting para una serie de televisión. Can, que nunca había pensado en ser actor, aceptó el reto por curiosidad y para salir de la rutina. No tenía expectativas de ser seleccionado, pero la idea de probar algo nuevo y diferente lo atrajo.
Ra su sorpresa, Khan fue seleccionado para el papel. A pesar de no tener experiencia previa en la actuación, Khan demostró un talento natural y una gran capacidad de aprendizaje. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación al trabajo rápidamente lo convirtieron en una de las jóvenes promesas de la televisión turca. Khan se sumergió de lleno en el mundo de la actuación, tomando clases, estudiando guiones y observando a actores experimentados. Su formación como abogado le brindó una disciplina y una capacidad de análisis que le fueron muy útiles para entender y desarrollar sus personajes. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, en 2014, donde interpretó a Bedir. Luego participó en otras series como İnadına Aşk y Hangimiz Sevmedik. Estas primeras experiencias le permitieron adquirir experiencia y pulir sus habilidades como actor. Cada papel le presentaba nuevos desafíos y le permitía explorar diferentes emociones y personalidades. Sin embargo, fue su papel como Ferit Aslan en la serie Dolunay, en 2017 lo que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Ferit, un empresario exitoso pero solitario, resonó con el público y lo convirtió en un ídolo en Turquía y en otros países. Pero fue en 2018 con la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde realmente explotó su popularidad a nivel global. Su interpretación de Candibit, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Candibit era un personaje que encajaba a la perfección con la personalidad de Can Yaman, un hombre libre, independiente y con una gran pasión por la vida. Su química en pantalla con su compañera de reparto, Demet Özdemir, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La conexión entre ambos actores era palpable y el público se enamoró de su historia de amor. El éxito de Erkencikus transformó la vida de Can Yaman por completo. De la noche a la mañana, se convirtió en una superestrella internacional, con fans en todos los continentes. Su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y redes sociales de todo el mundo. Su popularidad creció exponencialmente y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Pero la fama no siempre es fácil de manejar. Can tuvo que lidiar con la presión de los medios, el acoso de los paparazzi y las críticas de algunos sectores de la sociedad. Además, su vida personal se convirtió en objeto de interés público, lo que le resultó especialmente difícil. La constante atención de los medios y la falta de privacidad le generaron estrés y ansiedad. En una entrevista, Can confesó que al principio le costó adaptarse a la fama. Fue un shock para mí, dijo. De repente todo el mundo me conocía, me seguía, me juzgaba. Fue muy abrumador. Sin embargo, con el tiempo Can aprendió a manejar la situación y a utilizar su fama para hacer el bien. Aprendió a establecer límites, a proteger su privacidad y a enfocarse en lo que realmente importaba, su trabajo y sus pasiones. Can siempre ha sido una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha donado dinero a organizaciones que ayudan a niños necesitados. Además, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Su compromiso social es genuino y lo demuestra a través de acciones concretas. Después del éxito de Erkencikus, Can decidió dar un salto en su carrera y probar suerte en el mercado internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, junto a la actriz italiana Francesca Chillemi. La serie fue un éxito en Italia y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Europa. Su adaptación a la cultura italiana fue rápida y demostró su capacidad para aprender idiomas y conectar con diferentes audiencias. Además de su trabajo como actor, Can también es un empresario exitoso. Ha lanzado su propia marca de perfumes, Can Yaman Manía, y ha escrito un libro autobiográfico titulado Sembra Estrano Anche a me también me parece extraño a mí, donde cuenta su historia de vida y reflexiona sobre la fama, el amor y la felicidad. Su incursión en el mundo empresarial demuestra su visión y su ambición por expandir sus horizontes. En el libro Can se muestra vulnerable y sincero compartiendo sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Habla de su infancia, de su relación con sus padres, de sus amores y desamores, y de los desafíos que ha enfrentado en su carrera. El libro es un testimonio de su honestidad y su valentía para mostrarse tal como es. Una de las revelaciones más íntimas del libro es su lucha contra la ansiedad y el estrés. Can confiesa que durante los momentos más difíciles de su carrera, sufrió ataques de pánico y tuvo que buscar ayuda profesional. La fama puede ser muy dura, escribe.
Te exige mucho y te expone a mucha presión. Es importante cuidarse y buscar apoyo cuando lo necesite. Su honestidad al hablar de su salud mental es un ejemplo para otros artistas y para el público en general. En cuanto al amor, Khan siempre ha sido muy reservado. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca ha hablado abiertamente de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en el libro Khan revela que el amor es una de las cosas más importantes de su vida. El amor es lo que nos da sentido a la vida, escribe. Es lo que nos conecta con los demás y nos hace sentir vivos. Aunque protege su intimidad, deja claro que el amor es un motor fundamental en su vida. Khan también habla de su futuro. Dice que sueña con seguir trabajando como actor, explorando nuevos papeles y desafíos. También le gustaría dirigir sus propias películas y escribir sus propios guiones. Además, quiere seguir utilizando su fama para hacer el bien y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. Su ambición y su deseo de crecer como artista son evidentes. Quiero ser un ejemplo para los jóvenes, escribe. Quiero demostrarles que todo es posible si te esfuerzas y crees en ti mismo. Quiero animarlos a seguir sus pasiones y a no rendirse nunca. Su mensaje es claro: la perseverancia y la confianza en uno mismo son clave para alcanzar el éxito. Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre inteligente, talentoso, trabajador y comprometido. Es un ejemplo de superación personal y de resiliencia. Es un artista que ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público con su talento y su carisma. Y es, sobre todo, una persona que ha sabido mantenerse fiel a sí misma a pesar de la fama y el éxito. Su historia es inspiradora y demuestra que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, explorando la vida y la trayectoria de Khan Yaman. Hemos visto su infancia, sus inicios en el derecho, su inesperada transición a la actuación, su ascenso a la fama, sus proyectos más ambiciosos y su visión del amor y del futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante personaje. He intentado mostrar un perfil más completo y profundo de Khan Yaman, alejándome de los clichés y centrándome en su trayectoria personal y profesional. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué fue lo que más les gustó y qué otros temas les gustaría que explorara en el futuro. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Espero que este viaje por la vida de Khan Yaman haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para mí al investigar y preparar este vídeo. Recuerden, detrás de cada celebridad hay una historia humana, llena de desafíos, sueños y aspiraciones. Y la historia de Khan Yaman es sin duda una historia que vale la pena conocer. Hasta la próxima.